¿ya? Así que a mí me parece que estoy grabando. Ya, entonces, yo tengo la versión del Grapher 13, me imagino que no he trabajado con otra versión, así que me imagino que no deben ser muy distintas, ¿ya? A priori desconozco su nivel de, o sea, qué tan familiarizados estén, quizás algunos ya se han metido a hacer algún ejercicio, quizás esta sesión sirva solamente para reforzar lo que ya han aprendido solo. Hoy en día YouTube todo lo puede. Uno puede hacer desde un queque hasta una bomba nuclear. Así que de seguro que es muy fácil encontrar un tutorial sobre Grapher. Ya, entonces cuando uno le da clic al icono de Grapher, uno parte con esta interfaz, ¿cierto? Se le abre esta como bienvenida, en realidad esto no importa mucho. ¿Ya? Dentro de la interfaz, esta es un poco más compleja que la de, no sé, de lo que uno está acostumbrado, quizás Excel o MATLAB, ¿cierto? Entonces, por una parte vamos a tener esta sección de acá, que es como una especie de layout, o es el equivalente cuando nosotros en MATLAB trabajábamos con una ventana de dibujo y una ventana donde finalmente dejábamos nuestra versión final, que esa versión final estaba escalada y estaba como lista para ser impresa ¿cómo se llama esto? Ay, no me acuerdo cómo se llama esta ventanita que se ocupa para demarcar cosas, pero listo, ¿cierto? Ya, esto correspondería a esta parte, sería como la sección de dibujo. El equivalente en este caso, llevarlo a este caso sería como dónde se va a dibujar, dónde va a quedar nuestro gráfico. También tenemos esta sección de acá, es un worksheet, muy parecido al Excel. Me parece que uno no puede hacer cálculos, o al menos yo lo he intentado y no he tenido mucho éxito, así que, pero de todas formas, ven que no hace cálculos, pero sí sirve como una celdilla para poder dejar información, o al momento de que uno carga el Excel, al momento que uno carga el Excel, la información queda grabada también aquí, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí mi PPT torpedo como para ir viendo qué cosas podíamos ir viendo. Bueno, como les comentaba, nosotros para graficar tenemos dos opciones, o sea, la versión más básica, yo le contaba, esto es una hoja de una planilla, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, colocara un par de datos acá, y por querer graficar algo, o poder simplemente expresar algún gráfico, yo aquí simplemente le doy a estas opciones, quizá avísenme si voy muy rápido, y como ven, en esta parte de acá se me va a ir formando el gráfico, ¿cierto? Esa es una forma de graficar. Yo puedo llegar, simplemente colocar los datos allí y ¡pum! Aquí tengo mi gráfico, ¿cierto? Eh, Se puede hacer, pero yo les recomiendo que le saquen máximo provecho al Grapher. En este caso, lo ideal sería que ustedes pudieran trabajar coordinados con Excel, ya. Ustedes de repente van a tener una cantidad no menor de datos, dependiendo del trabajo que estén haciendo, dependiendo del trabajo que estén haciendo, van a tener, no sé, van a tener que hacer muchos gráficos o van a tener que hacer muchas curvas en un mismo gráfico. Eh, Créanme que Grapher tiene mucha facilidad en ese sentido para poder graficar, hacer muchos gráficos o hacer muchas curvas en un mismo gráfico, ¿ya? O hacer dos gráficos en uno, que es muy habitual. De repente, no sé si han visto esos gráficos. Hoy día el ejercicio es hacer un gráfico difícil, ¿ya? Porque todos los otros se pueden descomponer de ese gráfico difícil. En este caso, va a ser un gráfico de curva de degradación. Si se fijan, en un eje tienen las razones de corte y al otro lado tienen los damping, ¿cierto? Entonces eso sería como un poco más complejo, y más encima está en escala semilogarítmica, entonces ahí vamos a ir poniendo en ejercicio todas esas cosas, ¿ya? Entonces, ya, dije que era una forma de graficar, yo les recomiendo que lo hagan con el Excel. Yo aquí les cargué en el correo dos ejemplos, ¿ya? Vamos a ir con el ejemplo que no tiene número, ¿ya? Para
bueno, otra cosa que se me faltó comentarles sobre esta interfaz es que acá arriba les va a aparecer quizá alguno, dependiendo de si es que no lo han abierto nunca o de repente vienen por default, quizá venga así o así. Tienen que fijarse que acá hay unas celditas muy parecidas a las del Excel, ¿ya? En la medida que ustedes vayan incorporando, no sé, gráficos o información, se les van a ir abriendo estas nuevas celditas. Es súper similar en este caso al Excel, ¿ya? Si ustedes quieren cargar, por ejemplo, ya, vamos a graficar un Excel, ya. Vamos a entrar aquí en la parte donde dice File, y le dan Open Excel, ya. Eso es para ingresar un archivo de Excel. Ustedes aquí tienen que ir a buscar dónde está ese archivo. Yo aquí lo tengo en la carpeta Graph. Como recomendación, cuando ustedes trabajan con un archivo Excel y en el Grapher, la recomendación es que dejen los archivos juntos en una carpeta. No es como el MATLAB, que les va a exigir que el archivo, el TXT, que generalmente se ocupa en el MATLAB, o las funciones que uno ocupa, estén en el dominio eh, de las direcciones donde aparece esa carpeta. No es estrictamente necesario, pero yo se los recomiendo porque de repente ustedes van a hacer traspaso de información, no lo sé, por ejemplo, le van a tener que enviar algo al profe o van a tener que enviarle algo a otra persona, y lo ideal es que la persona pueda abrir el Grapher y esté el archivo al lado, y aquí de esta forma va a ser más difícil que lo desconozca, sobre todo si están indexados, ¿ya? Entonces yo aquí, como les comentaba anteriormente, entro a esta carpeta ejemplo. Si se fijan, se me abrió una nueva pestañita y automáticamente se me cargaron los datos, ¿cierto? En este caso son, me parece que son 9 columnas. Otra recomendación, para poder graficar o para que la labor de graficar no se le entorpezca o no le aparezcan cosas raras, mi recomendación es que el formato de los Excel, de las cosas que quieren graficar, estén de esta forma. De esta forma quiere decir título, datos, ¿ya? Simplemente, bueno, en realidad eso podría no importarles porque después les voy a enseñar de que ustedes podrían tomar en realidad cualquier columna y cualquier celda y graficar desde ahí en adelante, pero si ustedes son principiantes y están haciendo un ejemplo así como para empezar, yo les recomiendo que sean súper ordenados en el momento de cargar los datos, porque al momento de ingresarlos como curvas al Grapher, le va a ser súper fácil identificarlo, ¿ya? Entonces, si ustedes, volvemos al Grapher, seguimos con esta pantalla que está aquí, ¿cierto? Pero a mí me interesa graficar, entonces yo voy a volver a la pantalla, perdón, a la ventana de dibujo, ¿cierto? Esa es mi ventana de dibujo. Aquí yo ya tengo graficado algo que hice anteriormente. En esta barra de comando, por si lo puedo llamar así, yo puedo manejar todo lo que yo veo en el Grapher, ¿ya? Es muy parecido a como cuando uno en el AutoCAD prendía o apagaba capas o layers, ¿cierto? En este caso, yo prendo y apago gráficos, línea en este caso graficada, prendo y apago ejes, ¿cierto? Y puedo prender y apagar gráficos, ¿ya? Y como puedo hacer todo eso, puedo hacer igual todas las cosas clásicas que se pueden hacer en un programa. Eso quiere decir, yo puedo copiar, pegar y cortar. En este caso, no sé si cortar sea muy útil, pero se puede copiar y pegar ejes, o sea, esta línea graficada y gráficos, ¿ya? En este caso, como a mí no me interesa, podría perfectamente eliminar este gráfico porque este es de un ejercicio anterior, ¿cierto? Entonces,
Yo ahora, por ejemplo, si yo quisiera graficar lo que yo tengo en mi Excel, simplemente me voy a esta interfaz, voy a la sección acá de la barra de herramientas, donde dice Basic Graphics, y dependiendo del tipo de gráfico que yo quiera tener, en este caso puede ser una línea, pueden ser una dispersión de puntos y líneas, o cualquiera de estas otras opciones. Hay incluso gráficos en 3D, también aquí hay histogramas. Al profe que le gustan tanto los histogramas, aquí tenemos histogramas para él. Y bueno, y todas las cosas clásicas que se pueden hacer, colocar barras de error y todas esas cosas, ¿ya? Pero ahora, como yo quiero hacer el gráfico que yo tengo desde el Excel, yo aquí coloco, por ejemplo, a mí me interesa tener una escala, o sea, un gráfico de puntos, ¿ya? Una dispersión con puntos. Yo al apretar eso, me vuelve a solicitar el archivo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, mi archivo con el que yo estaba trabajando se denominaba ejemplo, ¿cierto? Entonces vuelvo a decir, aquí se me vuelven a cargar los archivos, como se fijan. Aquí ya me quedan graficados, ¿cierto? Y aparece esta línea que me denuncia que esto ya está graficado. Se llama gráfico 2 básicamente porque ya había graficado algo antes. Si lo hacen desde cero, obviamente va a ser secuencial el nombre de los gráficos que vayan a ir poniendo, ¿cierto? Entonces, ¿alguna duda con respecto? Chuta, parece que hice algo. Ya. ¿Alguna duda con respecto a cómo graficar? Ok. ¿Alguno ya lo hizo? ¿Le salió todo bien? ¿Tuvo algún problema? Yo no pude abrir el Excel como desde File, pero cuando importé los datos para graficar no tuve problema. Entonces, Ah, ya. no sé. Por Ya, eso, bueno, lo importante es que puedas cargarlo desde acá. sí. Sí, Sí, ahí lo pude cargar sin problema. ya, genial. ¿Alguno tuvo problemas? ¿O algún otro problema? Ya. Bueno, si van surgiendo dudas, ahí me van comentando. Entonces, ya. Eh, mm, mm, mm. Ya, lo siguiente. Yo les comentaba que por lo general uno va a graficar varias curvas en un mismo gráfico, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que identificar en esta parte de acá, por ejemplo, que este corresponde a la orden que me dice que se grafica acá, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera agregar una nueva curva, yo tengo dos opciones. Simplemente puedo pedirle que me agregue o sea, aquí plot es como gráfico, pero pongámonos de acuerdo con que es una gráfica más que el gráfico en sí, ¿ya? Una curva, una línea. Entonces, aquí me pide el estilo del gráfico, aquí yo simplemente puedo decir, ya, ok, dibújamelo como una línea. Aquí al momento me pide otra información, me pide informaciones dónde te lo grafico, porque yo podría tener, por ejemplo, yo podría tener en esta misma página, yo podría, yo por ejemplo podría tener esto, podría tener dos gráficos en uno, ¿ya? Por ejemplo aquí si no quiero que se vea, entonces al momento de yo querer incorporar una curva, aquí yo podría tener la opción de graficarlo, bueno, los dos se llaman Graph 2, si le cambio el nombre, bueno, ahí están en la misma prioridad, pero podrían no estarlo, ¿ya? Y si eso ocurre, yo tengo la opción de decirle en qué lugar yo lo quiero graficar, ¿ya?
En este momento a mí me interesa simplemente que grafiquemos en un solo recuadro, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir add plot, ¿ok? Y en el gráfico 2, que es donde me interesa graficar, tengo que elegir también los ejes. Esto es súper importante al momento de que si yo quiero tener dos gráficos en uno, o si yo, por ejemplo, yo quiero digitalizar un gráfico y de repente quiero acomodar la escala, es súper importante que yo defina bien mis ejes. En este caso, vamos a ver el ejemplo de que solamente tenemos un solo tipo de eje, que son estos que están aquí, ¿ya? No tenemos ninguno ficticio ni ninguno auxiliar que nos pueda ayudar, ¿ya? En este momento, un caso simple. Ok. Nuevamente me vuelve a pedir cuál es el archivo, ¿ya? Aquí uno simplemente tiene que seleccionarlo y decirle qué es eso. Entonces, ahí me vuelve a generar otro gráfico, ¿ya? Ahora, cosas importantes que tiene uno del gráfico. Si uno selecciona esta pestañita, al lado hay una ventanita que se llama Property Manager. Uno puede manejar todo de la gráfica en este lugar, desde cómo se ve la gráfica hasta desde cómo se ve a cómo quiero que se presente. Por ejemplo, puedo darle, si son muchos datos, yo le puedo dar incluso una frecuencia de aparición de estas pelotitas. O puedo simplemente decir, no quiero pelotitas, quiero una sola línea. En realidad yo puedo manejar todo, desde donde quiero que se grafique. Por ejemplo, en este caso, empieza desde el principio y termina hasta el último dato. Yo, si quisiera empezar desde la mitad, porque no sé, desde la mitad en adelante son los datos que me interesan, puedo hacerlo. Y aquí es lo que le decía, la frecuencia. Puedo darle cada cuánto me interesa que me grafique. Eso es cuando uno ya tiene una densidad muy grande de datos, ¿ya? Bueno, manejar la estética de la línea o de los símbolos, ¿cierto? Que en este caso son pelotitas. También los límites bueno, y creo que... Bueno, y lo principal es de dónde está referenciada esta curva, ¿ya? Por ejemplo, en esta pestañita, en plot, me muestra que este gráfico viene del Excel llamado ejemplo y que se están graficando la columna X y la columna Y. Si yo, por ejemplo, quisiera graficar, en este caso, yo grafiqué 2 veces lo mismo, pero a mí me interesa hacer varias curvas en un mismo gráfico, y me interesa la información que está en este Excel, en una pestaña específica. Si yo, por ejemplo, tuviera información en otra pestaña del Excel, yo tendría que meterme en esta sección y aquí buscar dónde está esa información, ¿ya? En este caso yo la tengo en la misma ventana, entonces esta parte quedaría igual. Pero lo que no es igual es la información. Si se fijan, aquí me aparecen todas las columnas que yo puedo graficar en la parte X, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo le había dicho que usaran un formato particular con respecto al Excel? Es principalmente por esto, porque si se fijan, aquí me aparecen correctamente rotuladas. Si ustedes no hacen eso, probablemente eh, podrían tener un espacio vacío, podrían tener cualquier cosa, pero si ustedes saben identificar que era la columna A, B, C, D, no hay problema, ¿ya? Pero como para hacer un ejercicio principiante y que a nosotros nos salga bien, por ejemplo, a mí me interesa graficar la siguiente columna me interesa graficar la D y me interesa graficar la G, ¿ya? La D y la G. Y luego, si yo quisiera agregar una nueva curva, yo simplemente puedo volver a agregar un gráfico aquí, o la vieja confiable, copiar, pegar, ¿cierto? Yo lo único que hice fue copiar esta, pegarla aquí mismo, y aquí nuevamente me pregunta, ¿dónde la pego? En el gráfico 2, ¿cierto? Porque aquí estoy trabajando. ¿Los ejes corresponden a esos? Sí, ok, ¿cierto? Pero ojo que me los graficó con los datos que yo puse anteriormente. Entonces, ¿qué me interesa a mí graficar? En este caso, vuelvo aquí a esta ventana donde está el plot. A mí me interesa graficar la columna G ahora y la columna
H. Si se fijan, ahora tengo 3 curvas, una está en puntitos, ¿cierto? Las otras 2 están en línea, ¿ya? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todos han podido copiar, o sea, todos han podido generar estas 3 curvas en el gráfico? Ya, voy a asumir que si no es un no, es un sí. Luego de eso, tratemos de ser súper ordenados para trabajar aquí, porque en la medida que somos más ordenados, créanme que nos va ahorrando trabajo en el futuro. Piensen que a mí estas 3 curvas, en el futuro me interesa generarles una leyenda, ¿ya? Para poder dejar esa leyenda ordenada, sería bueno, por ejemplo, que los nombres de estas curvas fueran correspondientes a las que indica cada parte de la leyenda, ¿cierto? Entonces aquí simplemente lo que podemos hacer es renombrar estas curvas. Por ejemplo, para mí esta curva se va a llamar upper. Esta curva para mí se me va a llamar mean. Y esta curva para mí se va a llamar lower. ¿Ya? Simplemente para mantener un orden, y se van a fijar que al momento de hacer de tener una linda, de tener una buena presentación, esto me va a ayudar bastante. Aunque podrían después simplemente hacerlo a mano, eso ya es decisión de ustedes y del orden que, bueno, depende totalmente de ustedes. Ya. Otra cosa que podríamos incorporarle a este gráfico es que este gráfico generalmente está en escala logarítmica, ¿ya? Entonces, ¿cómo transformamos, por ejemplo, cualquiera de estos dos ejes? En este caso es el eje de las abscisas, el que es en escala logarítmica. ¿Cómo lo transformamos a la escala logarítmica? Al igual que las curvas, cuando ustedes las presionan, les aparece como una especie de menú, una ventanita donde les permite manejar todo. Se puede hacer exactamente lo mismo con los ejes, ¿ya? Si ustedes van, por ejemplo, aquí al eje X, les muestra todo con respecto a este eje. Ustedes pueden manejar desde la estética de este eje, de la presentación de los números de este eje. Bueno, eso es lo clásico que uno ve en el Excel, ¿cierto? Pero también algo extra que tiene este software, que ustedes pueden manejar la escala. O sea, generalmente me parece que esto tiene una escala lineal, ¿ya? Ustedes podrían, por ejemplo, decidir cuál va a ser el espaciamiento entre un número y otro. Pueden definir cuál es el valor mínimo entre uno y otro, y además definirle este espaciamiento. Eso es algo que en el Excel es muy difícil de controlar, ¿ya? Entonces, al grano, yo necesito que esté en escala logarítmica. Aquí, cuando yo selecciono este eje, me va a aparecer aquí en la parte de eje, me va a aparecer una sección que se llama escala, ¿cierto? Aquí simplemente yo la cambio de lineal a log en base 10. Tienen todas estas otras opciones para, bueno, el log natural y todas esas opciones para cambiarla, pero en este caso a nosotros nos interesa el log en base. Exactamente lo mismo pueden hacer con el otro eje, ¿cierto? Les va a aparecer exactamente el mismo menú y la misma indicación. En este caso, a usted no le interesa tener una escala logarítmica, ¿cierto? Entonces, continuamos. Ahora, si ustedes tuvieran una cantidad de ceros absurda, que en este caso no es tan terrible, ¿cierto? Pero ustedes dicen, pucha, esta cantidad de ceros en verdad no se ve muy bonita en la presentación. Ustedes dicen, ah, ya, pero entonces me gustaría dejarlo, por ejemplo, en factores de 10 o en números con base 10, ¿ya? Ustedes en ese caso tendrían que ir a Labels, y en esa sección les va a aparecer una ventanita aquí que dice Formato, ¿ya? Formato. En este caso a ustedes les interesa tenerlo en un exponencial, en esta versión, ¿cierto? Porque de repente a ustedes les interesa que esté presentado en esto. De repente pueden trabajar quizás con datos muy pequeños o datos muy grandes, y si tienen muchos ceros, probablemente el gráfico no le va a lucir. Ojo que es muy importante la estética, o sea,
yo creo que lo más importante en un gráfico es que el gráfico esté bueno. Pero si ustedes quieren dar un valor agregado a su trabajo, yo creo que es muy importante que este esté bien presentado, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen 1.000.000 de ceros acá abajo, probablemente eso, ustedes obligan al lector de su tesis o de su paper o de lo que, o quien sea, a que entre con una mala disposición a ver ese gráfico. Entonces, si ustedes mejoran eso, va a ser mucho más simple, ¿ya? Ya, entonces aquí ya tenemos nuestro gráfico en escala logarítmica y es lo que correspondería en este caso a nuestra razón al gráfico de razón de corte partido por la deformación angular cíclica. ¿Ya? Ahora, ¿en qué podemos trabajar en él? Porque si bien está graficado y este gráfico está correcto, la presentación, ¿cierto? ¿Por qué podemos partir? Podemos partir, por ejemplo, por los ejes, ¿cierto? Los ejes. En primer lugar, tenemos que darles nombre a estos ejes, ¿ya? Si ustedes, como le comenté, para poder controlar totalmente estos ejes, ustedes seleccionan el eje y les va a dar todas las opciones, ¿ya? En este caso, para cambiarle, o para ponerle el nombre más bien, van a la sección de Axis, ¿cierto? En la sección de Axis hay una parte donde dice título, y en la parte que dice texto. Si ustedes aprietan la sumatoria que dice Text Editor, les va a aparecer ese símbolo muy extraño, y ahí ustedes simplemente le colocan. En este caso es deformación cíclica angular, ¿ya? Ojo, que tenemos que trabajar con las fuentes que, bueno, el profe generalmente les va a decir que Calibri es muy poco serio, así que con las fuentes que son más profesionales, por así decirlo, y en este caso podría ser Arial, puede ser Times New Roman, y bueno, hay alguna otra que no sea la Comic Sans, ¿cierto? Entonces, y si quieren trabajar, por ejemplo, con símbolos, aquí simplemente podrían ir funciona igual que todos los software o todos los programas para escribir. Ustedes van a la parte de símbolo, le van a aparecer todos los caracteres griegos, ¿cierto? En este caso, a nosotros nos interesa tener un gamma. Yo aquí, insisto, les hice un ejercicio de un gráfico más o menos no tan fácil, ¿cierto? Para que aprendamos a hacer más cosas. El tamaño igual es importante, tiene que verse, tiene que estar de acuerdo al tamaño del gráfico, entonces tiene que ser de un buen tamaño, eso ya queda a su criterio, ¿cierto? Ahí. Lo mismo para el eje Y, en este lado de acá, podemos, perdón. En este lado de acá, nosotros vamos a nombrar aquí en esta parte donde dice título, y nombramos, en este caso, tenemos G partido Gmax, ¿cierto? Ojo que ustedes pueden hacer, este editor es bastante inteligente, pueden hacer todo tipo de cosas. A mí me gusta generalmente que las cosas que tengan subíndice, se nota que sean subíndice, ¿ya? Pero eso es maña mía. Entonces aquí, nuevamente, Arial, y lo dejan en un tamaño adecuado. Ojo, que si ustedes son inteligentes, pueden dejar una plantilla hecha, y esto pueden hacerlo una vez, y el resto del tiempo simplemente ocupar este gráfico, ocupar todas estas modificaciones que están haciendo, las pueden simplemente ocupar, ¿ya? Eso lo podemos ver después. Ya. ¿Qué otra cosa podemos arreglar en este gráfico? Generalmente a nosotros nos molesta que los gráficos tengan título porque generalmente uno los rotula en el informe o los rotula, o generalmente están en un texto y salen bien explicados ahí. Bueno, si a ustedes les acomoda no tener gráfico, a mí generalmente no me gusta tener gráfico. Perdón, no me gusta tener nombre arriba del gráfico. Pero si ustedes van aquí a la parte del graph, donde dice graph, les va a aparecer ahí el nombre. Ustedes pueden ponerle, no sé, no sé, gráfico 1, ¿cierto? Y
y simplemente dejarle el título, pero como les comenté, a mí no me gustan los títulos, ¿ya? Yo simplemente se los saco y le doy OK, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos ir mejorando? El estilo el estilo de las letras bueno, el estilo de los ejes, ¿cierto? Porque se fijan, estas vienen por default y son un poquito chiquititas y están en calibre y puras cosas que no nos gustan. Entonces vamos aquí otra vez al eje X y esta vez vamos a labels, ¿ya? Ahí les va a aparecer esperen. Sí. Ya, aquí en realidad ustedes pueden, en esta sección de acá, donde dice label format, pueden controlar todo, desde que si quieren este título un poquito más abajo, que si lo quieren más a la derecha, que si lo quieren más a la izquierda, pueden controlar todo. Ya en este caso, por default, a mí me parece que viene bien como está, tal cual, ¿ya? Lo mismo con con la numeración. Ustedes, si les interesa que estén afuera o que esté adentro o qué sé yo, eso ya depende ya mucho del estilo del gráfico. No conozco ningún gráfico muy raro que tenga los números adentro, pero es un ejemplo, ¿ya? En este caso, lo mismo, hay que arreglarle la fuente. En este caso, manejamos con el Arial, ¿cierto? Y el tamaño tiene que ser un tamaño que efectivamente se note, ¿ya? Lo mismo para el eje Y, ¿cierto? Aquí a mí me interesa trabajar con Arial y con un tamaño de letra adecuado, ¿ya? Ahí estamos más o menos decentes con todo lo que es ejes y la numeración de los ejes, ¿cierto? Luego, ¿qué otra cosa podemos mejorar? Podemos mejorar, por ejemplo, el eje X, perdón, el color de la línea. O sea, que ustedes dicen, puede ser un detalle, sí, pero en general, si ustedes demarcan bien sus gráficos, les va a quedar algo muy científico, muy profesional. Entonces, nuevamente ustedes marcan aquí, y aquí en la misma parte le dan la opción en línea, ¿cierto? Y ustedes en esta parte de acá donde dice Axis Line Properties, aquí aparece cómo viene dibujada por default. Y ustedes pueden decidir si es una línea continua o una línea discontinua. En este caso a mí me interesa que sea continua. Pero generalmente los marcos podemos hacerlo en negro. Y quizás darle un poquito más de grosor porque quizás muy delgadito no se va a apreciar tan bien el gráfico, ¿ya? Lo mismo para el eje Y. O sea, aquí tratamos de ser súper consistentes. Si le doy el grosor a uno, le doy el mismo grosor al otro, ¿cierto? Si no, se vería muy extraño. Generalmente nos gusta cerrar los gráficos, ¿cierto? Nosotros podemos ir a la parte de aquí, donde dice Graph 2. Aquí aparece el line. En este caso, si se fijan, el gráfico no está cerrado. ¿Y cómo lo veo? Porque acá me parece que hay una línea invisible. Entonces, yo le pongo la línea, me cierra el gráfico, pero ojo que está con este color. Entonces yo lo vuelvo al negro y le doy el espesor como para que quede consistente. Ya como que va tomando forma mi gráfico a poco. ¿Qué otra cosa puedo mejorar? Puedo mejorar, por ejemplo, las marquitas. Las marquitas son un detalle que pueden decir, pero ¿qué importa si vienen por default? Si son quisquillosos, yo al menos lo soy, pueden, al igual que en el Excel, tener la marquita cruzada o tener la marquita dentro. En este caso aquí simplemente, si ustedes quieren tener la marquita en cruz, tienen que tiquear tanto la de arriba como la de abajo. Si les interesa la marquita hacia adentro, destiquean una, o, bueno, de forma similar a la anterior, lo dejan tal cual, ¿ya? En este caso a mí los números generalmente los principales me gusta dejarlos con el tic cruzado. Y lo mismo para, el eje Y, ¿cierto?
Y también pueden hacer lo mismo con los tics secundarios. Quizá esto es los tics secundarios son súper importantes cuando uno está haciendo un gráfico semilogarítmico, ya que aquí el espaciamiento no es lineal, ¿ya? Entonces yo les recomiendo que si lo hacen en un gráfico logarítmico, las dejen marcadas, ¿ya? Porque es bastante más fácil leerlo. Y en el otro caso, para un caso lineal, bueno, eso va a depender en realidad va a depender del gusto, de su gusto, o si van a estar mirando el gráfico y buscando datos uno por uno, quizás sería muy útil tener más rayitas marcadas. Y ustedes pueden darle, al igual que el distanciamiento que les comentaba aquí de un número a otro, pueden darle también el espaciamiento a los tics. Aquí viene por default y lo va a escalar lo va a escalar a la escala del gráfico, por así decirlo. Pero ustedes podrían, por ejemplo, decidir que quieren espaciarlo a otra distancia. Eso ya va a depender de ustedes y de lo que ustedes quieran lograr con su gráfico. A mí me interesa por el momento dejarlo así tal cual. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos mejorar? Podríamos, por ejemplo, colocarle líneas auxiliares, ¿ya? Porque en el momento de leer un gráfico, y sobre todo si está así con poca información, cuesta leerlo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí vemos que ya hay algunas puestas, ¿cierto? Estas vienen por default. Entonces, ¿cómo agregamos estas líneas auxiliares? Si ustedes van a la parte del eje, van a ir a la sección Line, y ahí les va a aparecer una subsección que se llama Grid Line Properties, ¿ya? Ustedes, si quieren seleccionar las líneas mayores, dejan apretada esta sección, y si se fijan, automáticamente aparecen. Ahora, me gusta este formato, me gusta este grosor, me gusta este color, aquí empiezo a modificar si todo eso me agrada o no, ¿cierto? Aquí me da el tipo de línea. Por ejemplo, hay personas que les gusta que estas líneas sean punteadas, quizá no dejarlas muy claras porque después cuesta ver este gráfico, y quizás darle un poquito más de grosor, qué sé yo, dependiendo de la precisión que yo quiera alcanzar, ¿no? Lo mismo se hace para las marquitas menores, ¿cierto? Que son denominadas que las colocamos anteriormente, ¿cierto? Si se fijan, leer eso es muchísimo más simple que leer el gráfico cuando no había mucha información con respecto a las líneas, ¿cierto? Y lo mismo en la otra dirección. Si a ustedes les interesa aquí, agregan eso y eso. Y ahí tendríamos, o no sé, si no les gusta que sea discontinua, las podemos dejar continuas. Eso ya va en su gusto. O de repente quizás en la densidad de información que hay en el gráfico. En este caso, como son tres curvas, ya no es tan terrible. Si se fijan, ya el fondo está quedando como súper profesional, súper pro, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que está un poco despintando aquí de todo este? Son los datos. Los datos están vienen por default. Entonces, ¿qué podemos hacer? Al igual que todo lo anterior, uno marca la línea, y en la parte de línea uno le puede dar si la quiero continua, discontinua, no sé, con puntitos entre medio, qué sé yo. El color, aquí me interesa que sea seria, entonces un color serio. Le doy un grosor para que se note lo que estoy dibujando, ¿cierto? Y puede ser que me interese tenerlo con alguna demarcación para poder diferenciarla de las otras líneas, y aquí en la parte donde aparece el símbolo, o el símbolo, ¿cierto? Le puedo dar una frecuencia de 1 para que me vaya mostrando cada dato graficado. Y aquí puedo elegir el estilo, no sé, me gustan las pelotitas, me gustan los cuadraditos, los triangulitos, eso da lo mismo. Para el
los cuadraditos y los triangulitos y todo eso los va a tirar por default, así que los va a tirar en este color así medio, se llama Dodge Blue. Entonces aquí ustedes pueden ir cambiando todo. Incluso, al igual que el Excel, los simbolitos uno puede ir colocándole incluso el grosor de la línea que le interesa que tenga. En realidad es súper detallista con respecto a esta cosa del formato, este programa, ¿ya? Ya ahí nos quedó, yo creo que una de las curvas en un formato bastante decente. Podemos ir cambiándoselos a los otros. Vamos a la línea, por ejemplo, me interesa que sea continua, que sea negra también, y que sea simplemente sin símbolo, ¿cierto? Y la tercera opción, perdón, la tercera opción podríamos, en este caso no tengo línea, ¿cierto? Aquí porque por default yo en un principio le pedí que me lo graficara con dispersión. Eso simplemente lo puedo cambiar aquí. Ahí le pongo línea, le doy grosor, le doy color y puedo quitarle si es que no quiero que esta tenga, por ejemplo, figuras o símbolos. Aquí simplemente le pongo 0 y desaparecen los símbolos. Vuelvo a la línea, quizás me gustaría que esta fuera una línea punteada, ¿ya? Simple. Luego tenemos nuestro gráfico casi listo. ¿Qué más podríamos agregarle? Para que esté completo, por supuesto, la leyenda, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a esta sección de acá, que es donde uno comanda todo el gráfico, y va a la opción de agregar, en la parte que dice agregar leyenda, ¿cierto? Ustedes agregan la leyenda y le va a tirar la leyenda por default, ¿ya? Entonces, ustedes esta leyenda, ojo que si ustedes no tienen tiqueado esta parte donde dice select, ustedes no pueden mover la leyenda, ¿ya? Como yo lo tengo tiqueado, yo puedo mover la leyenda hacia donde me plazca. Ahí moví todo, pero a mí me interesa la leyenda, ¿cierto? Entonces la leyenda la quiero dejar ahí. Si se fijan, viene por default, y ese formato generalmente no me gusta. Entonces, ¿qué puedo cambiarle? Por ejemplo, no me gusta que la leyenda tenga título, porque es como obvio que es una leyenda. Podría, por ejemplo, borrársela. O si quieren dejarle la palabra leyenda, se la dejan. Eso ya es cosa suya. Otra cosa, por ejemplo, que no me gusta también es que el borde sea gris. Me interesa que sea negro y que tenga un espesor equivalente, no sé, a lo que hemos trabajado antes. Ya. ¿Qué otra cosa podría no gustarme? De repente puede venir transparente por default, ¿cierto? Y me interesa que el fondo sea un bloque sólido. Ojo que de repente puede venir en negro y no se les va a notar nada. Tienen que elegir ahí el color blanco. Muy similar al Excel, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, imagínense lo quisquillosos que pueden llegar a hacer con este programa, que podría no gustarle que le presente dos pelotitas. Entonces ahí ustedes pueden ir a... no sé si... por ejemplo, aquí, ustedes pueden decir, no, ¿sabéis qué? Muéstrame una nomás. No me interesa que me muestres, o muéstrame tres, no sé. Va a depender de lo que ustedes quieran conseguir, pero pueden interesarle, por ejemplo, que les quede una leyenda súper simple. Ahora, ¿qué otra cosa aquí puede ser que el que les moleste si son quisquillosos? Es la fuente. Pues si ustedes están trabajando todo con Arial, esta viene por default en Calibri. Entonces ustedes tienen que otra vez apretar el sección leyenda, van aquí donde dice entradas, edit, y ustedes aquí les van a aparecer todas las curvas que están graficadas, ¿ya? Todas las curvas que están graficadas, y pueden, por ejemplo, cambiarle la fuente o pueden cambiarle el nombre, sin necesidad de sin necesidad de haberle cambiado el nombre acá. Es, por ejemplo, quieren hacer algo rápido y necesitan, no sé, que este lower ahora sea lower con un asterisco, y simplemente lo que hacen es aquí agarrar esto, le dan al font, y aquí les va a dar la opción de cambiarlo a Arial
que en este caso estamos trabajando con Arial, le pueden aumentar el tamaño y, bueno, le pueden dar algún estilo especial, pero en este caso a mí eso no me interesa. Aquí, yes, si se fijan, ya le cambió el estilo en este cuadrito. Ustedes le dan OK, si se fijan, cómo les va a cambiar la leyenda. Entonces, aquí ustedes ya tendrían un gráfico más con los requerimientos principales, yo creo, que el profe les va a sugerir que tengan en su memoria. O sea, un gráfico de este estilo es un gráfico totalmente aceptable. O sea, no van a recibir ninguna... Probablemente los van a felicitar si tienen sus gráficos son de este estilo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Sí, yo tengo una duda, Catherine. Dime. ¿Cómo haces que los números del eje se vean como notación? Bueno, en esa notación. En esa Sí, anotación, ya. sí. Si te acuerdas, nosotros dijimos que controlábamos todo desde los ejes, ¿cierto? Ujú, Podemos apretar ahí. sí. Si tú vas a la sección Labels, esto por, Ya. por default te lo traía, acá dice Format, ¿cierto? Por default Ahí está. te lo traía por General, me parece. Y aparecía así. Ya, sí. Y me parece que eso no estaba tiqueado tampoco. Entonces, a ti te interesa que esté esté de forma exponencial, pero no cualquier exponencial, te interesa que esté en ese tipo de exponencial. Entonces, aquí, si tú tiqueas esa parte, te lo deja en este formato. Ya. Ya. En realidad, si ustedes se Gracias. meten a indagar en todas estas partes de cada una de las secciones, de los ejes, pueden descubrir que pueden hacer la cosa que se imaginen con los formatos y los estilos. ¿Ya? Entonces, ya, aquí por ejemplo, yo ya tengo un formato armado. Si ustedes, por ejemplo, en el futuro no quisieran como volver a hacer todo este trabajo de configurar este gráfico y dijeran, ¿sabes qué? Me gustaría graficar, hacer otro gráfico, pero con este formato, ¿ya? ¿Ustedes qué pueden hacer en ese caso? Por ejemplo, ya, yo voy a guardar este ejemplo, ya, lo voy a guardar, le voy a poner ejemplo 1.1, ¿ya? Ojo que cuando ustedes guardan un archivo en Grapher, va a estar en este formato, es un .grf. Eso significa que ustedes están guardando el archivo Grapher. Ahora si ustedes me dijeron, pero yo quiero, no me interesa, no me, ay, chuta, ¿qué me pasa aquí? Ah, ya. A ustedes, por ejemplo, no les interesa, ay, sí me lo guardo. ¿A ustedes no les interesa, por ejemplo, el formato Grapher? Yo les recomiendo que guarden todos los Grapher por si, los archivos Grapher por si tienen que modificar algo en algún momento de algún gráfico. Pero si ustedes simplemente quieren tener la imagen, ustedes van a la parte de File, Export, le dan en la extensión que le interesa que tenga, por ejemplo, a mí me interesa que sea un PNG, le dan el nombre, gráfico 11, y lo guardan. Al momento de guardarlo, les va a pedir, esta parte yo en verdad no la manejo muy bien, pero ustedes podrían generar un gráfico de muy buena calidad al mencionar, por ejemplo, los píxeles que pueda tener cada una de las partes de este gráfico. Yo en realidad no me manejo mucho con el tema de los píxeles. Me imagino que si ustedes se manejan más con el tema de imágenes, pueden modificar esto del punto de tener un gráfico, pero de una calidad que ustedes puedan minimizarlo al máximo y no perder resolución. Yo en este caso lo tiro por default, les va a generar el gráfico, y si se fijan, va a ser en un formato bastante de buena calidad. ¿Ya? Entonces ya, yo les decía a ustedes, por ejemplo, que quisieran utilizar todas estas modificaciones que hicieron como una plantilla, por ejemplo. Pueden hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, si yo ya a mí no me interesa este gráfico, podría, por ejemplo, borrar esta información que tengo aquí. Y me interesa hacer
otra curva, otra gráfica. Yo simplemente puedo ir acá, ¿cierto? Que es donde yo ya tengo algo graficado. Voy a la sección de plot. Voy a donde dice worksheet. Aquí. Voy a esta sección y puedo, por ejemplo, cambiarle ¿cómo se llama? El Excel con el que estoy comandando. En este caso puede ser el caso del ejemplo 2. ¿Ya? Yo lo puedo abrir y si se fijan, aquí en el gráfico no me tiró nada, pero es porque aquí en las columnas no está graficando nada, ¿ya? Y aquí yo le puedo indicar, ¿sabes qué? Grafícame la columna A, grafícame la columna B. Y voilà, tengo un nuevo gráfico utilizando la misma información que, la misma configuración que coloqué anteriormente. Ya, pero este gráfico no está en escala lineal, así que podría, por ejemplo, devolverlo a su base lineal. Y si se fijan, y le voy a devolver también el formato de los números, que en este caso me interesa que sea lineal, ¿cierto? Entonces, nada extravagante. Y quizá en este caso no me interesa que mi línea tenga, una línea, valga la redundancia, me interesa que sean solamente puntitos, y aquí podría hacer desaparecer esa línea. Si se fijan, yo puedo llegar, Save As, este va a ser mi ejemplo 2.2. Y tengo un gráfico totalmente nuevo con las configuraciones que guardé anteriormente. Ahora, ¿qué otras cosas podemos aprender? Cosas chiquititas y útiles. Generalmente ustedes van a tener gráficos y van a querer hacer regresiones lineales o van a querer hacer ese tipo de cosas que uno presenta habitualmente en los gráficos, o cosas que uno de repente tiene que hacer ajustes y presentar eso en el gráfico. Yo les recomiendo que si ustedes tienen que hacer alguna regresión lineal o alguna clase de ajuste, lo hagan primero en el Excel y vean cómo queda. Yo suelo no confiar mucho en este software para eso. ¿Por qué? Otra vez, ustedes quieren agregar una línea, pueden ir a esta parte de acá y en la parte donde dice plot, pueden crear un arreglo, ¿cierto? Aquí a ustedes les interesa tener, por ejemplo, un arreglo lineal, que es lo obvio que van a obtener, ¿cierto? Entonces ustedes dicen acá, ok. Ahora no les va a aparecer el cuadrito, todavía no me lo generó, disculpen. Tengo que darle aquí, agregar, ¿ya? Y aquí ustedes indican que esta es un arreglo lineal que tiene esta forma, que es la obvia. Ahora, si ustedes quieren cambiarle eso, pueden aquí simplemente agregar el parámetro, en este caso, me parece que trabaja con A y B, pueden trabajar con M y N, o qué sé yo, ¿ya? Eso, ustedes ingresan, por ejemplo, acá el parámetro, en este caso A y B, o pueden renombrarlo, si es que les interesa. Pueden aquí renombrar la función, por ejemplo, le ponen M, si no les gusta, A y B, M por X más N, ¿ya? Y aquí le indican que los parámetros son M y N, ¿cierto? Esto es simplemente porque es una... esto es lo mismo, básicamente, pero esto si a ustedes les interesa hacerlo con alguna ecuación en particular. Por eso les digo que es bueno que se ayuden del Excel con esta parte, ¿ya? Entonces ahí ustedes la agregan, quizá a mí ya no me interesa trabajar con esta otra, así que la pueden eliminar, y le dan OK. Si se fijan, ahí hace el arreglo. Pero les tira todo por default. Ahí ustedes, al igual que todo lo anterior, pueden cambiar todo esto de la misma forma. La línea, si no les gusta es azul, pueden utilizar no sé, un gris claro. Lo mismo para la leyenda, que ahora les va a aparecer todo por default. Si ustedes van a entradas ahí,
ustedes simplemente pueden apretar aquí y volver y devolverle el formato, en el cual estaban trabajando. Y lo otro que pueden hacer, por ejemplo, es también, pueden también, por ejemplo, renombrarlo. Si es que no le interesa que tenga ese nombre, pueden simplemente ponerle regresión, o el nombre que quieran, en verdad. Pero lo importante es que esté de acuerdo a lo que ustedes estén obteniendo. Ahora, pero me dicen, pero Catherine, quizás me interesa tener la fórmula explícita de esta curva, ¿cierto? Aquí ustedes vuelven a entrar al arreglo y les va a aparecer en esta parte Copy to Clipboard. Aquí pueden simplemente dar a la parte de Insert y lo apretan ahí y les aparece toda esta información. Si se fija, es la misma información. Si ustedes le dan, yo lo hago súper rápido, disculpen. Le hago doble clic y aquí le aparece toda la información. Bueno, aquí aparece como los códigos. Si ustedes se fijan en esta parte aquí, le aparece como propiamente tal es. Pero yo les recomiendo de que esto es un poco engorroso a diferencia del Excel, porque el Excel es bastante directo. Tú le dices, muéstrame la ecuación y el R cuadrado y me lo muestra. Aquí me muestra como toda la información estadística. Aquí simplemente ustedes tienen que ir modificando nomás. O sea, ustedes ya vieron que la ecuación es m más x, m es igual eso, n es igual eso, y por acá abajo está el R cuadrado es 1. Entonces aquí yo les recomiendo que esto lo hagan manual. O sea, ustedes digan ya, la ecuación aquí es y igual a x y el R cuadrado es igual a 1. Entonces aquí ustedes simplemente hacen esto así manual. Un poco menos, un poco menos fácil que en el Excel, pero bueno, ahí ustedes lo dejan propiamente tal, y bueno, y a este texto que uno le agrega puede lo mismo, darle la fuente, en este caso puedes darle un relleno, ¿cierto? Ahí, a mí me apareció negro, pero yo lo cambio a blanco y me queda tal cual. La línea no tiene línea, me interesa, por ejemplo, que tenga ese tipo de línea. Y lo mismo, y aquí me queda expresada, por ejemplo, la ecuación, ¿ya? Y ahí quedo lista con mi regresión lineal, ¿ya? Ahora, lo último, si quisieran hacer, por ejemplo, algo difícil, así como, o sea, quizás para mí es difícil, quizás es para ustedes súper fácil. Hagamos un gráfico de esos doble gráficos que te entregan doble información. Pero hagámoslo desde algo que ya está hecho. Por ejemplo, podríamos entrar aquí nuevamente al ejemplo 11, ¿cierto? Que ese es el ejemplo que trabajamos. Y construir esta curva de gradación, pero con la curva del dumping al lado, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer? O sea, ojo, que ustedes este programa pueden utilizarlo gráficamente de la forma que les acomode. Esta es la forma que yo inventé, por así decirlo, para generar este tipo de gráficos. Podría, por ejemplo, agregar un eje Y, ¿ya? Para eso yo voy acá, le doy clic derecho y digo, quiero que me agregues un eje. ¿Cuál eje? Me interesa en particular aquí el eje Y, ¿ya? Ok. Ahora me pregunta, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo a la derecha o a la izquierda? Entonces, en este caso me interesa que esté a la derecha, ¿ya? Entonces, aquí viene etiquetado por default. Y me da muchísimas más me pregunto muchísimas más cosas, pero esa en este momento no me interesa. O sea, le doy OK. Si se fijan, me generó un eje al lado derecho, ¿ya? Entonces aquí exactamente lo mismo, yo tengo que modificar
las cosas, todo lo que es el formato. Me interesa que esto esté en Arial, ¿cierto? Que sea de un tamaño adecuado. También me interesa que me interesa, por ejemplo, que los valores estén del otro lado, ¿cierto? Para que se aprecie bien el gráfico. Me interesa también que las líneas sean negras, los tics que estén de la misma forma que yo las definí. ¿Y qué más? Bueno, ahí está relativamente armado ese eje. Ahora, si a ustedes les interesa graficar algo, por ejemplo, a mí me interesa, yo quiero graficar las curvas asociadas a estas razones, pero del dumping. Ah, y por ejemplo, me faltó algo, podría darle un nombre. Aquí en la parte de aquí no me aparece ninguno por default, así que le puedo llamar, no sé, dumping. Dumping, así, un porcentaje. Entonces aquí yo voy a Arial, lo unifico. Ojo, que si no lo selecciono no me cambia. Así que tienen que seleccionarlo. Aquí ya, lo dejo en 20, estoy ok. Me lo tira hacia adentro, por default. Entonces eso ustedes pueden cambiarlo acá, a la derecha, ¿cierto? Ya, perfecto. Estoy lista ahí para empezar a graficar. Una forma fácil de decir, ya, pero yo veo que estas curvas con el dumping comparten este eje, ¿cierto? Entonces lo que yo podría hacer simplemente es copiar esta información, pegarla aquí mismo, pegarla, y obviamente se me va a abrir, no se me pegó, le doy control C, control V, y automáticamente se me abre este cuadro, que me va a decir, ¿dónde lo grafico? Me interesa que lo grafiques en el gráfico 2. ¿Qué eje X? Ese eje X, que es el único. ¿Qué eje Y? Ahora es donde yo me interesa cambiar este eje, porque me interesa que ahora me lo grafique en el axis 2, ¿cierto? Ok, lo mismo para lo anterior, exactamente lo mismo, me interesa en el 1 y aquí en el 2. Y para el tercero, exactamente lo mismo, en el 1 y aquí en el 2. Ya. Aquí, ya. Ya, aquí algo pasó con este eje. Vamos a ver. Debe ser el tema de la... Por alguna razón me lo tiró... por alguna razón me lo tiró... Ya, aquí... ya. Ya, aquí por alguna razón tengo los límites de este eje muy iguales al del eje 1. Y me interesa, en este caso, que me muestra valores de 0 a 20. O quizás un poco más, de 0 a 30. ¿Ya? Si se fija, este gráfico igual va a traer por default sus propias líneas medias, por así, o líneas auxiliares, o grillas, ¿ya? Aquí, por alguna razón, me tira el gráfico, no me los tira bien como lo había hecho en mi ejercicio. Ya, y ya sé por qué. Es porque no le he cambiado yo llegué, copié y pegué. No le he cambiado los datos. ¿Qué quiere decir? Yo aquí, por ejemplo, me puedo meter en esta sección y a mí lo que me interesa graficar es el dumping. Entonces yo tengo una tercera columna que se llama de 3. En este caso, lo mismo, de 2, y en este caso de acá, exactamente lo mismo, el de 1. ¿Ya? Entonces, yo aquí
tendría, bueno, aquí me molesta mi leyenda, podríamos verla en un lugar donde no me moleste. Y otra cosa que me molesta que viene por default son las marcas son las marcas de aquí, del Axis 2. Aquí yo simplemente puedo ir a Line y simplemente retirar estas líneas. Y ahora si se fijan, podemos tener, bueno, tienen que tener ojos, o sí, con el tema de la escala, porque ustedes pueden poner dos gráficos juntos, pero tienen que ser equivalentes a la escala. En este caso, se suele colocar el dumping y las razones de corte juntas, pero tienen que, bueno, en el caso si están copiando un gráfico o digitalizando, tienen que tener ojo en dónde está el 1 y dónde está el final de este gráfico. Entonces, aquí si se fijan, ustedes pueden tener un gráfico bastante complejo, o sea, bastante, o sea, no es que sea complejo, pero más complejo de lo habitual. Pueden hacer dos gráficos en uno y otro tipo de cosas. Así que, bueno, y lo otro es que si les interesa, por ejemplo, no tener esta parte del gráfico, por ejemplo, esta parte de aquí no les interesa, pueden ir sacando, simplemente pueden ir apagando cosas y ir sacando fotos, por así decirlo. Aquí me interesa exportar esa imagen, la exporto. Después me interesa, por ejemplo, exportar esta otra imagen, después la exporto. Digo, chuta, este valor que está aquí sufrió una modificación, entonces tengo que ir al Excel y digo, es que este valor ya no es 85, ahora es 75. Chuta, yo tenía todo hecho para 85, ¿qué hago? Simplemente lo guardo, voy después al Grapher y le doy aquí recargar data. Y voilà, me cambió el gráfico. Si se fijan, es bastante, al momento de tener su interfaz hecha, es bastante simple manipularlo, pero tienen que tener el cuidado de mantener los nombres, mantener el orden y mantener, ojalá, los archivos juntos. Bueno, yo quisiera, bueno, eso da lo mismo, pero yo quizás quiero volver, no, sabes que en verdad no, quizás quieren volver al original, quizás no era 75 y efectivamente era 85, vuelven a guardar, si no guardan, no modifica, ¿ya? Lo guardan aquí y vuelven a recargar la data y vuelve al original. Así que eso es a priori una pequeña introducción de este software. Espero que les sirva harto para poder hacer sus gráficos, para la memoria, si están trabajando, o lo que sea que estén haciendo, escribiendo un paper, qué sé yo. Es un software muy útil y van a ver que a la medida que lo vayan utilizando se les va a ir haciendo bastante simple. Uno por lo general está acostumbrado al Excel, pero si uno aprende a ocupar bien esto, se van a dar cuenta que es incluso más cómodo que el Excel porque pueden manejar, por ejemplo, las escalas. Y eso es algo que el Excel, al menos yo no lo he logrado del todo preciso, ¿ya? No sé si alguno tiene alguna pregunta. Lo mismo pueden hacer con los histogramas. Aquí les va a tirar histogramas por default y ustedes pueden ir cambiando todo de la misma forma que yo les he ido mencionando. Lo otro, pueden hacer exactamente lo mismo que en cualquier software. Ojo que esta parte del dibujo es bastante parecida a lo que es AutoCAD. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una línea o una polilínea, es bastante similar a lo que es el AutoCAD. O sea, ustedes van a tirar una línea y pueden ir dibujando cositas adentro del gráfico si les interesa. Pueden también hacer figuras, pueden incluir texto. Se fijan, se les va a ir agregando como una orden más en la barra de comando. Y ahí obviamente ustedes pueden modificar todo, tienen totalmente control
de todas las cosas que pueden ir apareciendo aquí en su gráfico. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si les van surgiendo dudas, preguntas, cosas en la medida que lo vayan utilizando, no tengo ningún problema en que me contacten, así que eso sería. Eso sería. Eso sería. Gracias, Katy. Quedó todo súper claro. Ya, Gracias. ya, gracias a Gracias, ustedes. gracias. Y cualquier Gracias. cosa, cualquier duda que tengan, me comentan. ¿Ya? Ok. Ya, Ok. que estén muy bien. Muchas Muchos gracias. saludos a Katy. todos. Gracias. Gracias, Ya, tú igual, Chao. Katy. Que chao, estés que estén bien. bien. Chao, Chao. chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.